es el autor, el hermano Brugger, era un hombre de la Marina, quien al parecer hacía trabajo de capellanía en la Marina, y no me parece extraño que esto suceda porque hay un hermano, el papá de Logan Armstrong, él era capitán de la Marina, y él me comentaba que los problemas de infidelidad en la Marina son la norma. Dice que es un lugar en donde, como la gente está meses y meses fuera, dice, pues normalmente los matrimonios se destruyen, hay infidelidad, hay quien tiene, como dicen, un amor en cada puerto, y es un fenómeno moral muy serio que se da allí, y no me parece extraño que haya intentos de cristianos de ayudar a los creyentes en un discipulado profundo. En el prefacio, el autor hace una pregunta muy interesante y dice: ¿por qué autoconfrontación? Dice: autoconfrontación no sería otra manera de decir autocondenación. ¿Acaso no es contraproducente a una vida llena de satisfacción? En lugar de confrontarnos, no deberíamos estimularnos, no debería evitar las cosas que bajan la autoestima o la autoimagen. No tengo que aprender a amarme antes de poder amar a otros. ¿Acaso no tengo que saber perdonarme antes de poder perdonar a otros o a los demás? Estas preguntas, hermanos, son una reacción, una respuesta típica a la idea autoconfrontación. Y me recuerda el comentario que hace Martin Lloyd-Jones, si mal no recuerdo, es en el libro La fe a prueba, el estudio del Salmo 74, en donde dice que la filosofía predominante de nuestro tiempo es el éxito. Dice: la literatura del mundo reclama una y otra vez que para que una persona tenga éxito en el mundo debe creérsela. La persona tiene que aparentar ser una persona exitosa. Dice: en el mundo de las ventas se enfatiza mucho eso, la idea de que si quieres ser exitoso tienes que parecerlo, y hay personas que incluso llevan esto a extremos, o sea, su forma de vestir, el carro que manejan, porque hay que dar una imagen, hay que proyectar una imagen frente a los demás. Y decía, sin embargo, aunque este pensamiento permea la cultura occidental, dice, realmente no tiene ningún fundamento bíblico. La idea de tienes que creer en ti mismo, tienes que ser exitoso, dice, funciona a lo mejor en algunos espacios, dice, pero no en la vida cristiana. En la vida cristiana el creyente necesita depender totalmente del Señor para poder de esa manera ser utilizado. Estas preguntas reflejan el hecho de que muchas personas están siguiendo la falsa enseñanza que ha estado presente desde el principio del tiempo, pero que está logrando una popularidad sin precedentes en la iglesia del día de hoy. Decía Gus que cuando dice a la mamá de Gus, el evangelio entró por su mamá. A la mamá de Gus le predicaba el hermano Dillon, y iba y la visitaba en su negocio. Y dice la hermana Mari, dice, a mí me gustaba que viniera, me gustaba que me hablara el evangelio, dice, pero yo era rebelde. Dice, y cuando me decía, María, ¿quién crees que te va a salvar? Mi virgencita me va a salvar. Pero mira lo que dice la palabra de Dios, y dice, y le daba la contra al pastor, aunque me agradaba lo que me decía. Dice, pasaron unos meses y finalmente un día llega el hermano Dillon, dice, muy serio, a verla, y le dice, Mari, vengo a hacer algo que nunca pensé que iba a hacer contigo. Dice, adelante, hermano, estamos hablando de su mamá. Dice la hermana Mari se llama su mamá,
dice que el hermano Dios se puso muy serio y le dice: en el nombre de Jesucristo, me sacudo el polvo de tu casa, te sacudir los pies. Dice: no volveré a molestarte, que Dios tenga misericordia de ti. Y dice: dio la media vuelta. Y dice la hermana Mari, dice: una angustia se apoderó de mi corazón. Dice: pero todavía el orgullo no me dejaba. Y todavía va y busca a una hermana de la iglesia y le dice: ese si fuera pastor, vendría por su oveja. Dice: pues ahí va la hermana y se lo dice el hermano Dilón, y ahí viene el hermano Dilón de regreso. ¿Es cierto que dijiste esto, hermano? Sí. ¿Estás consciente de lo que estás diciendo? Sí. ¿Sabes lo que significan esas palabras? Sí. Dice: no, pues le dio mucho gusto, la abrazó, Dios te bendiga, hermana. Y dice a la hermana: crecí en esa iglesia, nací, crecí en esa iglesia, y estuve allí hasta que llegó la teología de la prosperidad. Dice: y vi a mis hermanos como palomillas chocando contra un foco hasta quemarse. Dice: y al pastor queriendo modelar la prosperidad, poniendo la camioneta comprada a crédito, último modelo en la puerta del templo para mostrar pues que la prosperidad era algo real. Lo cierto es que la experiencia enseña que la única prosperidad que van a ver esas ovejas es la de los que los trasquilan, que les quitan la lana. Dice el hermano en este libro de autoconfrontación, dice que esta idea de realización, de éxito, de prosperidad ha permeado a la Iglesia de Dios en la doctrina de la autoexaltación y la autoglorificación. Esta preocupación con la que yo está basado en la mala comprensión de la relación personal con Dios. No es bíblica e inhibe el crecimiento espiritual. Cuando una persona es egocéntrica, ya no puede ser cristocéntrica. Cuando una persona es egocéntrica, ya no puede ser teocéntrica. Bonhoeffer lo dice de una manera muy interesante. Dice en El precio de la gracia: por apremiante que sea el llamado de Cristo, rebota. No puede entrar al corazón del hombre porque el corazón está cerrado, pues ya le pertenece a otro. Cuando alguien ha decidido dividir su lealtad, en teoría concediéndole a Dios y concediéndole a las riquezas o cualquier cosa que la persona persiga, su justo lugar, dice el Señor Jesucristo, incurre en la situación de no poder servir a dos señores. Va a amar a uno y va a aborrecer al otro. Darle el rostro a uno significa darle la espalda al otro. Dice: y entonces automáticamente, aunque diga que cree en Dios, aunque diga que cree en Cristo, le ha dado la espalda. Y el llamado de Cristo no penetra o no puede penetrar en el corazón del hombre porque ya le pertenece a otro. Ese corazón está cerrado. Y dice el hermano: esta doctrina, dice, no solamente no es bíblica, y claramente no es bíblica, hermanos, dice, sino que inhibe el crecimiento espiritual. La persona no puede desarrollarse espiritualmente porque el motor, la meta, el origen y el propósito de la búsqueda es la autoexaltación. Ahora, no es nuevo. ¿Cuál fue la oferta de la serpiente a la mujer en el Edén? El día que comiereis de ese árbol, seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. ¿Sabe Dios? Sí, sabe Dios que el día que comiereis de ese árbol, seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Le ofreció ser como Dios. Ahora, eso se puede predicar en movimientos como los mormones, que dicen: como el hombre es, Dios fue; como Dios es, el hombre será. Dios es el Dios que nos tocó, pero no es el único Dios.
Si usted se casa en la iglesia mormona, en la resurrección va a tener sus propios hijos espirituales, va a crear su universo y va a ser adorado por sus hijos espirituales, así como el Dios que nos tocó es adorado por nosotros. Hermanos, es aterrador ese mensaje. No solo son politeístas, sino que proponen al hombre la idea que le propuso la serpiente a la mujer en el huerto del Edén: ser como dioses, dice, sabiendo el bien y el mal. La autoexaltación y autoglorificación siempre han tenido consecuencias devastadoras. Este enfoque en sí mismo fue la base de la caída de Satanás, Isaías 14, del 13 al 14. Si alguien nos ayuda a leer este pasaje, y también la tentación de la tierra en Génesis 3, del 1 al 6. ¿Qué dice Isaías 14, 13 al 14? ¿13 al 14? Sí. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo: ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos? Que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel. Ok, miren, hermanos, a diferencia de las otras grandes doctrinas de la Biblia, no hay un fundamento muy claro para la demonología. En el Antiguo Testamento hay 6 textos que se utilizan para hablar de la demonología. 3 son claros. Por ejemplo, el relato del huerto, el relato del libro de Job, capítulo 2, donde el adversario viene con los hijos de Dios y le pregunta al Señor: ¿de dónde vienes? ¿De rodear la tierra? ¿Has visto a mi siervo Job? Usted conoce la historia. Y el otro es, no recuerdo qué libro es, donde Satanás acusa al sacerdote Josué. Y dice, y Dios manda que le cambien las vestiduras y le pongan vestiduras blancas. Son 3 pasajes claros. Los otros 3, como son debatibles, o sea, hablan de personajes históricos, pero en términos que trascienden un reino terrenal. Pondré mi trono en los cielos, arriba de las nubes. Claramente es algo supraterrenal y se ha tomado como base también, o como referencia para la idea de la autoexaltación del adversario en el cielo. ¿Cuándo ocurrió la caída? Algunos teólogos sugieren que la caída del hombre fue casi inmediatamente después de que el adversario fue echado del cielo, casi inmediatamente después, pero no hay base bíblica para decir de manera dogmática: fue en este momento, fue antes o fue después. Lo cierto es que en el relato de Génesis se habla también de lo mismo. Cuando Satanás trató sin éxito de tentar al Señor Jesucristo, su enfoque estuvo en la autoexaltación y autoglorificación. En Lucas capítulo 4, versículos 2 al 12 habla de esto. Vamos a hablar de esto mañana en el sermón, de cómo las tentaciones del Señor tenían que ver con su llamado. Miren, si usted nunca ha sido alcohólico, usted puede sentarse en una cantina al lado de un borracho y no le va a generar mayor problema. Si usted ha tenido un pasado alcohólico, el alcohol genera una respuesta química en el cerebro. Si alguien no tiene problema con un pecado, con una conducta, no es vulnerable ante ella. Hay un curso de cumplidores de promesas, se llamaba un movimiento en los años 90, donde algunos varones cristianos
iban a la Biblia y trataban de reencontrar el llamado que Dios nos da como esposos, como padres, como jefes de familia, como líderes en la iglesia, y eran cumplidores de promesas. Y recuerdo el testimonio de uno de ellos que decía que era agente de ventas y viajaba mucho en Estados Unidos, por el país, y tenía un compañero que no era cristiano, que sin embargo eran compañeros en el trabajo. Dice, un día entraron a un mall, a un mega super en Estados Unidos, y el no cristiano empezó a temblar y le dice, vámonos de aquí, vámonos de aquí, vámonos de aquí, vámonos de aquí. ¿Qué te pasa? Vámonos de aquí, vámonos de aquí. Y se salen y le dice, ¿qué te pasa? Y le dice el no cristiano al cristiano, es que tengo problemas con cleptomanía. Dice, y yo sabía que si estaba un minuto más allí me iba a meter en problemas. Dice el cristiano, me sentí tan superior a él. Dice, porque yo podía pasar por la joyería, tomar las joyas, verlas, no pasaba nada, no tenía problema con eso. Bueno, terminó el día y en la noche se fueron al hotel a dormir, estaban en el mismo cuarto para que fuera más barato. El cleptómano estaba roncando a pierna suelta y el cristiano estaba con el cambiador en la mano, sabiendo que había una película de Playboy en la tele. ¿Le prendo o no le prendo? Y dice, y me di cuenta que yo no era mejor que el otro. El otro batallaba con la cleptomanía, yo batallaba con otras cosas, no era mejor que él. Sencillamente el de él no era mi tendón de Aquiles. Cuando el Señor Jesucristo fue tentado, claramente era susceptible, porque si no la tentación hubiera sido una pantomima. Pero dice el hermano con razón que las tentaciones tenían que ver con la autoexaltación y la autoglorificación. Ya que eres el Hijo de Dios, de que estas piedras se conviertan en pan. Allí el adversario es una palabra griega, la palabra se pronuncia I, pero se escribe EI. Significa sí condicional o ya que, según el contexto. Ya que eres Hijo de Dios, el adversario nunca dudó de quién era el Señor Jesús. Siempre lo supo. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de David? Has venido a atormentarnos antes de tiempo. Siempre supo quién era. Desde su encarnación. Trató de abortar su encarnación. El tiempo de Herodes, ustedes conocen la historia. Pero cuando el Señor resiste el primer asalto del adversario, el adversario ve que el Señor Jesús le contesta con la Biblia y echa mano de la Biblia. Escrito está, a tus ángeles mandarán cerca de ti. Omite el pasaje, que te guarden en todos tus caminos. Y era una promesa mesiánica, una promesa para el Mesías, una promesa para ti. Echa mano de ella, acredítate como el Mesías. Y dice, pero escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y entonces quitó la máscara y le dice, todos los reinos de la tierra te los daré si postrado me adorares. Y el Señor también es directo, apártate de mí, Satanás. Al Señor tu Dios adorarás y solo al servirás. Y dice Lucas, y el adversario se apartó por un tiempo. Siempre estuvo ahí. Pero la tentación tenía que ver con la autoexaltación. Y yo tengo la convicción de que fue en ese terreno en el que el Señor era susceptible, pero al final de cuentas fue fiel y dócil a la voluntad de Dios y obediente, razón por la cual superó la prueba. También dice el hermano que la exaltación y autoglorificación, dice, llegan al colmo cuando en los últimos días, como dice la Escritura, los hombres son amadores de sí mismos, según Timoteo 3 del 1 al 2. Amadores de sí mismos. En la mañana del seminario comentaba, en la iglesia donde yo conocí el Evangelio,
es un ejido. Entonces, después de las 5 de la tarde ya no hay mucho que hacer y parte de la vida social se vive en la iglesia. Los creyentes van a la iglesia y pueden estar 5 horas allí. Y el culto podía durar 4 o 5 horas y haber 2 sermones o 3. Llegaba un predicador, lo invitaban a subir al púlpito, y en alguna ocasión hubo una campaña de evangelismo y había un predicador para cada día de la semana. Uno de ellos se hospedó con una familia a la que yo conozco, y terminando el culto, el predicador que iba a predicar el martes, alguien predicó el lunes, a él le tocaba el martes. El del martes ya iban de regreso el lunes terminando el culto a la casa donde se iba a hospedar, y le pregunta a la hermana: hermana, ¿qué le pareció el sermón del hermano fulano? No, pues Dios me habló, espérese que me escuchen. Dice la hermana: ya oí lo que tenía que oír de él. Ya, o sea, ya escuché todo. Así sea el mejor predicador del mundo, ya escuché todo. Ya sé que es un ególatra. No me edifica escucharlo, dice, porque es la expresión de un hombre egocéntrico. Espérese a que me escuche a mí. Digo, sucede en el ministerio, hermanos. Sucede. Sí, sí. En la mañana de hoy, horrorizado, comentaba en el seminario que hay una iglesia aquí en Querétaro donde el pastor les dice a sus pastores: como ustedes, por dedicar tiempo a la preparación de sus sermones, descuiden a sus familias, hay que acudir a la inteligencia artificial, darle el tema para que nos desarrolle el sermón y ustedes pueden dedicarle tiempo a su familia. Se le pone aureola a la pereza. Hermanos, el comerciante tiene que atender su negocio y va a luchar con el tiempo para su familia. El profesor va a batallar con sus horas, su traslado, y tiene que atender, y el predicador igual. Pero la idea de que el sermón me la haga la inteligencia artificial, ¿qué sabe la inteligencia artificial de los sentimientos, de las pasiones, de las debilidades, de las promesas? Nada, o sea, a final de cuentas se busca un camino más fácil, un evangelio más barato, y decía Bonhoeffer: el espíritu humano siempre anda buscando dónde comprar una gracia más barata. Bueno, dice, la autoexaltación y autoglorificación llegan a lo sumo cuando dice Pablo en 2 Timoteo 3 del 1 al 2 que los hombres de los posteriores tiempos serán amadores de sí mismos. En vez de agradar y exaltar a ti mismo, la Escritura dice que te examines, que te confrontas, que te humilles, Mateo 23, 12, 1 Corintios 11, 31, y debes hacer esto porque tu corazón es engañoso, desesperadamente malvado, más allá de toda comprensión, como dice Jeremías 17, 9. Engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. Comentaba en la mañana en el curso de homilética que Carlos Spurgeon decía que una vez predicó y él vio el impacto de su sermón, y se acerca una hermana: hermano Carlos, Dios lo bendiga, Dios lo utilizó. Hermana, ya no me lo diga, ya me lo dijo el diablo cuando estaba predicando allá arriba. O sea, estás predicando muy bien. Hermanos, es bien sutil. Es bien sutil. Y lo vemos aquí. Dice: el primer paso para la autoconfrontación es darte cuenta de tu propia condición pecaminosa y perdida delante de Dios. Salmo 14 del 1 al 3, Romanos 3 del 10 al 12. Y en segundo, volver a Dios como tu única esperanza de salvación eterna, Romanos 6, 23. Según la gracia divina, Dios otorga la salvación por la fe como un regalo gratuito, no por algo bueno en ti o por alguna obra buena que pudieras hacerte merecedor de su amor y de su favor, y de su amor, Efesios 2 del 8 al 9 y Tito 3 del 5 al 7. ¿Qué dice Pablo en Efesios 2? Por gracia sois salvos por medio de la fe, esto no es de vosotros, es un don de Dios,
no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo para andar en las buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que viviésemos en ellas. Es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. ¿Cuál es la gran diferencia entre el cristianismo y el resto de las religiones? Es que todas las religiones tratan de construir un puente desde el hombre hacia Dios. En el cristianismo Dios construye un puente desde Él hacia nosotros. Y ese puente es Jesucristo. Es la gran diferencia. Los puentes humanos se construyen en sistemas morales, prohibiciones, mandamientos, códigos dietéticos, qué sé yo. El puente de Dios hacia el hombre se sostiene de la gracia. Por gracia sois salvos por medio de la fe. La fe es la única respuesta que damos, porque no hay nada que le podamos ofrecer a Dios que nos pertenezca. ¿Qué le puedo decir a Dios que le voy a dar que no sea suyo? Te doy mi vida, amiguito, la vida yo te la digo. Te doy mi tiempo, te doy mi dinero, te doy mis capacidades, nada es tuyo. Nada más los pecados. Decía Calvino, lo único que sí es nuestro pecado. Ese sí es nuestro. Ese sí nos pertenece. Nada tenemos que podamos ofrecerle a Dios. Y por eso fue necesario que nos saliera al encuentro y nos ofreciera la gracia. La autoconfrontación debe continuar a través del andar cristiano para evitar la hipocresía de juzgar las faltas del otro sin antes examinar primero tu propia vida de una manera bíblica. A veces, hermanos, Dios nos lleva a descubrir nuestras miserias al ver las miserias de los demás. Hay juicios que se hacen por identificación inconsciente. El hermano bueno, el hijo bueno de la parábola del hijo pródigo, dijo algo que nadie había dicho nunca en la parábola. Gastó su dinero con prostitutas. Al padre le dolía que el hijo se hubiera perdido. Al hijo bueno le dolía que el hijo malo hiciera lo que él hubiera querido hacer. Pablo habla de esto en Romanos. Dice, pues en lo que juzgas a otro, a ti mismo te condenas. Y puede haber una identificación inconsciente. ¿Por qué? Porque veo en el otro lo que hay en mí. Y lo puedo ver porque lo hay en mí. Entonces, dice el autor del curso, dice que para evitar juzgar a los otros necesitamos juzgarnos a nosotros bíblicamente. La mejor manera de ser compasivos, hermanos, es ser duros con nosotros mismos, con nuestras debilidades, porque nos hacen reconocer que no soy mejor que mi hermano, que no soy mejor que nadie. Dice también el hermano, dice, para poder enfrentar tus propios pecados, fallas y defectos, y entonces Él te confrontará, enseñará y guiará por toda la verdad para que tu tristeza pueda convertirse en gozo perpetuo. Jonathan Edwards decía, fue un puritano norteamericano, siglo XVII, siglo XVIII, 1700 y fracción. Decía, entre más ama un cristiano a Dios, más desea amarlo y más le duele descubrir cuánto sigue amando el pecado. Entre más odia un cristiano al pecado, más desea odiarlo y más le duele descubrir cuánto lo sigue amando. Es cierto. Dice, los grados más altos de santidad en esta tierra son una caricatura junto a lo que seremos en el cielo.
Dice, por eso el cristiano reconoce que nunca tendrá suficiente de Dios en este mundo. Siempre necesitará más. Yo me acuerdo en alguna ocasión mi hermano Gus comentó que cuando empezó a asistir a la iglesia y escuchar a los cristianos, entró en duda respecto a aquellas personas que tenían una respuesta bíblica para cada cuestión, tenían un versículo de la Biblia para cada situación, y en algún momento el hermano se preguntó, ¿es una cultura religiosa? O sea, ¿repiten fórmulas que tienen que repetir o es algo que realmente viven? Era la duda que mi hermano tenía. Yo me acuerdo de un hermano, Israel García, que en alguna ocasión su papá, que no era cristiano, vino a visitarlo y le hizo la misma pregunta. Y dice, lo siento, tuve que decirle a mi papá, ¿pero es esto lo que viven los cristianos o nada más es una cultura religiosa? Y él le dijo, pues papá, pues juzgue usted lo que ven nosotros. Si nada más somos así en la iglesia o tratamos de ser así en la vida diaria. Y dice, y el papá reconoció, ¿no? O sea, es algo de la vida diaria. Al final, hermanos, cuando una persona se compromete con el Señor, lo que tiene de él no es suficiente. No le alcanza, anhela más, porque llena su vida. Recuerdo a San Agustín que decía, y me fascina este pensamiento de él, dice, los pecados que amaba los echaste tú, pero no solo los echaste, sino que ocupaste su lugar, y ahora solo me gusta hablar de ti. Decía, el Señor no solo echa eso y te deja el corazón vacío, se lo llena Él. Y entonces vemos personas que no hay situación en la vida para el que no tengan un texto de la Biblia, que no hay dificultad en la vida en la que no digan gloria a Dios o glorifican al Señor o le den gracias por la adversidad. Dice el hermano, entonces tu tristeza se convertirá en gozo perpetuo. Si hay algún énfasis en este entrenamiento, es que determines bíblicamente si estás buscando agradarte a ti mismo o a buscar a Dios en lo que piensas o lo que haces. Todo lo que hicieres de palabra o de obra, hacedlo para el Señor. No es fácil, hermanos, porque hay dos naturalezas dentro de nosotros. La vieja naturaleza viciada conforme al pecado y la nueva naturaleza creada en Cristo. Había contado de un jefe piel roja que se convirtió y el evangelista que lo visitaba le preguntó cómo estaba y él dijo, siento que dentro de mí pelean un perro negro y un perro blanco. Y jefe, ¿cuál gana? Al que le doy de comer más. ¿No? Al que le doy de comer más. O sea, el hombre lo tenía bien claro, y Pablo lo dice que el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Dice, este curso trata de llevarte a determinar bíblicamente a quién estás agradando, si a Dios o a ti mismo. Dice, pronto descubrirás que el objetivo de este curso de discipulado personal y entrenamiento en consejería bíblica no es aprender cómo salvar tu vida, sino cómo perderla por causa del amor de Cristo. Dice, y de esa manera evaluarte bíblicamente. Esto lo dijo el Señor Jesús, no lo dice Brogger. El Señor Jesús dijo, el que ama su vida, la perderá. El que aborrece su vida por causa de Cristo, para vida eterna la guardará. Esto está en Juan 12. Había comentado esto en alguna ocasión. Hace casi 20 años había un hermano japonés que llegó aquí a Querétaro a establecer una fábrica. Él era cristiano y
y hablaba inglés y hablaba japonés, obviamente, muy inteligente, y en 6 meses hablaba español, hermano Kotsuri. Y siempre que terminaba el culto, sobre todo el culto a la noche, me acercaba a él y le explicaba en mi mal inglés lo que había predicado. Y en alguna ocasión me acerqué, había predicado la parábola del grano de trigo, y el hermano lo entendió todo. Me acerqué a él y estaba muy conmocionado, y me dice, mi padre, Hitotsubu no Mugi, mi padre fue un grano de trigo. Y me contó la historia de su familia, que su papá era cristiano, su mamá era budista. Dice, pero en el 45 muere el papá, en el tiempo de la guerra, el último año de la guerra. Y dice, y mi mamá se quedó viuda con un bebé de brazos en un país que se estaba levantando de las cenizas de un ataque nuclear. Dice, buscó consuelo en el budismo, no lo encontró. Dice, y buscó al Dios de mi padre, y el Dios de mi padre la escuchó. Dice, entonces ella se convirtió. Dice, pero mi papá tuvo que morir para que nosotros viviéramos. Dice, yo sé que un día lo voy a ver en el cielo. Dice, pero tuvo que ser el grano de trigo que muere para dar fruto. Dice aquí el hermano, a final de cuentas, el discipulado no te ayuda a aprender cómo vivir, sino cómo morir para Cristo. Al final se trata de eso. Me parece interesante la introducción. Habla, hermanos, propósitos del curso. Ustedes lo pueden ver en detalle. Esa información general. Antes de que empiece el primer tema, el primer capítulo se titula, y solo para introducirlo, bíblicamente puedes cambiar. Me gusta que en este discipulado hay un momento en el que habla de los pecados de origen genético. Dice, hay personas que dicen, es que mi alcoholismo es de origen genético, es que mi promiscuidad es de origen genético. Y el hermano nos confronta y dice, no hay tal, es una decisión que tomas. El padre no llevará, el hijo no llevará el pecado del padre, etcétera. Dice, no hay tal. Y platicaba de esto con mi hermano Jesús en la mañana, y le digo, hermano Jesús, usted lo vivió en su familia, un padre alcohólico, un hermano Jesús que decide, el alcohol solo trae sufrimiento y dolor a la vida, y decide, no voy a usar alcohol ni para limpiarme, para la inyección. Y su hermano Adrián, que abraza la adicción de su papá. Crecieron en la misma casa, la misma leche, la misma madre, la misma enseñanza, pero uno decidió un camino y el otro decidió el otro. El hermano Jesús entendió, esto solo me va a llevar al dolor y a la destrucción. O sea, yo veo el sufrimiento de mi madre, la pobreza, el hambre, y todo es producto del alcohol. Me acuerdo creo que ese es Spurgeon el que comenta de un hombre alcohólico que se convirtió, y sus antiguos compañeros de parranda lo querían persuadir a que tomara y no se dejaba. Y entonces uno le dice, yo sé que eres suficientemente inteligente como para no creerte el cuento ese de que el Señor transformó el agua en vino. Y el exalcohólico dice, bueno, miren, yo no sé si hizo el milagro de convertir el agua en vino, pero en mi casa convirtió el vino en muebles, en comida, en ropa para mis hijos. Dice, eso sí lo he visto. Convirtió el vino en ropa, en comida, en una vida mejor para mis hijos. Y tenía razón. Entonces, me llama la atención el título, bíblicamente puedes cambiar. Dice, aunque la vida eterna es un regalo, muchos la rechazan, dice Mateo 7:13, Juan 1 del 9 al 12, Romanos 6:23, etc.
Y hermanos, habla, empieza por el principio. Fíjense lo que dice. Número 1, si aún no tienes una vida sincera, franca, pura, genuina, una relación personal con el Señor Jesucristo, tienes un problema espiritual que solo Dios puede resolver. Sin esta relación con Jesús, tú estarás separado y sin esperanza de Dios, y hay pasajes de la Biblia que lo apoyan. Estás espiritualmente muerto en tu propio pecado, eres hostil a Dios, estás cegado por Satanás, no tienes poder para librarte del control del pecado sobre tu vida, eres incapaz de entender las cosas de Dios, eres incapaz de agradar a Dios o andar en sus caminos, y eres incapaz de vivir la vida espiritual fructífera y significativa. Dice, si no tienes a Cristo, no tienes esperanza. Platicaba con el hermano Jesús de AA en la mañana, y dice el hermano, dice, conozco a alguien, dice, que fue a Alcohólicos y tapó la botella. Dice, sí lo logró. Dice, pero perdió el control en otras áreas de su vida. Cuando decía él en la sesión, es que mi esposa me dice, o el grupo o tu familia, pues ¿a quién voy a escoger? Pues al grupo. O sea, el hombre se aferró a esa tabla de salvación, pero hermanos, perdió lo más importante de la vida, digo, después de Dios, que es la familia, la gran bendición que Dios nos da. Entonces el hermano empieza por el mero principio, y hay textos para cada afirmación. Dice, si no tienes una relación real con Cristo, no se puede. No se puede. Es imposible. Estás muerto, estás en tus delitos y pecados, estás separado, estás muerto espiritualmente, eres enemigo de Dios, estás cegado por Satanás, no tienes poder para librarte del control del pecado, eres incapaz de entender las cosas de Dios, eres incapaz de agradar a Dios o andar en su camino, eres incapaz de vivir una vida espiritualmente fructífera y significativa. Y hay bases bíblicas para todo esto. ¿Qué piensan de eso, hermanos? A mí me llama la atención que el hermano empieza por el mero, o sea, no puede empezar de otra manera. ¿Qué piensan de eso, hermano Javier? Pues dijo Dios que debemos de amarlo a Él por sobre todas las cosas. Entonces lo principal, antes de hacer cualquier cosa, porque podemos decir, yo voy a hacer el segundo mandamiento, que es amar a mis hermanos, venir a los cultos y a la iglesia. No, lo principal es que Dios nos encuentre. Amén. Ya que nos abre los ojos, seguir el camino. Amén. Amén. Los bautistas tenemos una deuda muy grande con el fundador de los metodistas, John Wesley. Él fue un anglicano británico que emigró a los Estados Unidos para ganar a los Pieles Rojas. Pero en el transcurso entre Inglaterra y Estados Unidos, una tormenta cogió su barco y casi lo hace pedazos. Partió el mástil principal, que es el motor de una nave de velas, y dice, y con dificultades avanzaron por el océano. Dice, la mayoría estaban desanimados, dice, menos un grupo de creyentes que eran moravos, un grupo de lo que hoy es la República Checa, donde empezó el avivamiento evangélico, allá por 1700 y fracción. Es una historia bien interesante, la he contado varias veces. Los moravos, Moravia es una región de la República Checa donde un conde tenía una propiedad muy grande e invitó a todos los protestantes perseguidos de Europa a que fueran a vivir allí. Ahí fueron luteranos, anglicanos, calvinistas, anabautistas, y fue como echar perros y gatos en un costal. Empezaron a pelear. Y entonces el conde Zinzendorf, que se llamaba, dijo, hay que resolver esto no puede seguir así. Necesitamos convocar una velada de oración. Dijeron, necesitamos orar 24 horas del día por turnos, tú a las 9, tú a las 10, tú a las 11, 24 horas del día, 365 días del año, y lo hicieron por más de 100 años.
Cuando iba el año 40, la mitad de la iglesia ya no estaba allí. No es que no les gustara la oración, estaban como misioneros en el mundo. Los primeros que mandaron fue a Groenlandia y se congelaron. Y cuando supieron que se habían congelado, había otros 20 listos para sustituirlos. Los mandaban con el boleto de ida nada más. Y esa gente iba en ese barco donde iba Wesley. Entonces llegan a Estados Unidos finalmente y él entra en una crisis espiritual porque dice, ellos tienen algo que yo no tengo. Claramente, o sea, ellos están como estuvieran de día de campo, están cantando, están predicando, están enseñando y todo el mundo muerto de miedo menos ellos. Y entonces fue a buscar al pastor Moravo y le dijo, ¿cómo podía estar seguro de ser salvo? Y el pastor Moravo le dijo algo con el vocabulario de su tiempo que ahora entendemos con el vocabulario de la Reina Valera. Le dice el pastor Moravo, ¿tienes el testimonio de él dentro de ti? Estaba citando aquel pasaje donde dice la palabra de Dios, el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu y que somos hijos de Dios. Cuando usted y yo creímos en Cristo, supimos que fue el punto de inflexión de nuestra vida y hay un antes y un después. Le hablaba de eso. Y dice después Wesley, habiendo ido a Estados Unidos, América, a evangelizar a los indios, hice el gran descubrimiento que nunca pensé hacer. Queriendo ganar a otros, descubrí que yo mismo no había sido ganado. Y hermanos, Wesley cambió el mundo. Cambió el mundo. Los bautistas crecimos por él, por la influencia de él. Fue un hombre que empezó a predicar con un celo y hubo avivamientos que transformaron el Atlántico en los dos lados. Fue un hombre que a final de cuentas fue confrontado por la palabra de Dios y descubrió, si no eres cristiano, pues ¿cómo quieres ganar a otros? Claro, Dios puede hablar a través de un burro y puede dar golpes derechos con palos chuecos, pero es por su gracia, es por su gracia. No es por nuestro mérito ni por nuestras capacidades. Y en este caso en particular, el hermano empieza por el principio. Dice, lo primerito que tienes que cerciorarte es de tener una relación real con Jesucristo. Si no, vas a perder el tiempo con todo esto. No te va a servir de nada. No tienes lo principal, no tienes a Cristo, no tienes la vida eterna, no tienes al Espíritu Santo contigo, no te va a servir de nada. ¿Qué piensa hermano Cifredo? Sí, si no tenemos a Cristo no tenemos nada. Sí, estamos sin Dios y sin esperanza. Amén. En el mundo. Amén. Sí, sujetos a todas las circunstancias de la vida. Mas ahora ya no es así. Amén. Gracias a Dios. Hay un canto que dice, sin Cristo no tengo nada, sin Cristo esclavo soy yo, sin Cristo voy por la vida como barco sin timón. Hermano Estrada. Las filosofías actuales enseñan que somos únicos, que somos los mejores y nos han enseñado que el mal es relativo, que podemos escoger qué es bueno y qué es malo. Y no, o sea, somos nada, hermano. Necesitamos de la presencia del Señor todos los días, necesitamos confrontarnos todos los días, no solamente en las adversidades, ¿no? Ni en nuestro compromiso con el Señor. Y me acordaba de los salmos que dicen, ¿por qué te abates, alma? Y dice el salmo también, la enfermedad mía es esta, traeré mejor los años del Altísimo. Entonces cada día es una lucha, hermano. Cada día cuando nos dicen, oh, qué bonito trabajo, y de repente uno dice, o sea, y la gente así es, mi capacidad, mi intelecto, mi todo, por eso, y no es así. Como cristianos cada día debemos ser humildes, reconocer, dice meditar estando en nuestra cama y pensar. Entonces es importante que podamos analizarnos, hablarnos
hacia los otros niveles. Me acuerdo de Martin Lloyd Jones cuando lo invitaron a predicar en Oxford y escogió el pasaje de Naamán el leproso. Y está hablando ante la crema innata de la intelectualidad británica. Los mejores profesores, los mejores alumnos. Y dice Martin Lloyd Jones, empieza su sermón y dice que cuando Naamán llegó a la puerta del profeta, el profeta no lo recibió. Es más, el profeta lo mandó a bañar. No, literalmente. Le dijo, ve, así sí, le mandó un recado. Ve, zambúllete 7 veces en el Jordán y tu lepra desaparecerá. Y el hombre se enojó, Naamán se enojó. En mi tierra hay mejores ríos, ¿cómo me manda a bañar este río? Afortunadamente tenía un siervo sabio que le dice, si te hubiera pedido una cosa difícil, ¿lo hubieras hecho? Claro que sí, pues algo sencillo que te pide. Y dice que lo hizo y salió con piel de bebé, con piel de bebé. Y dice Martin Lloyd Jones, ¿por qué no lo recibió? Porque no tenía por qué recibirlo. Dice, Naamán era un hombre grande, brillante, estimado por su rey, valeroso hasta la temeridad, pero leproso. Era un hombre grande, pero estaba leproso. Dice, a mí no me impresionan tus títulos, ni tus apellidos, ni tu nombre, porque tienes lepra en el alma. El intelecto es importante en la vida, sirve en la academia, en la vida natural, pero delante de Dios no sirve. El que un hombre confronte su intelecto con Dios significa que algo anda funcionando mal en tu intelecto. Porque decía William MacDonald, ¿qué cosa hay más racional y lógica que una criatura le crea a su creador? No hay nada más natural que eso. Y si el intelecto del hombre confronta a Dios, significa que algo no funciona bien en nuestro intelecto. Eso es el significado del concepto calvinista de depravación total. Depravación total no significa que todos seamos igualmente depravados, porque hay quien viola niños y hay quien dice mentiras, o sea, no es lo mismo una cosa que la otra. Pero depravación total significa que no hay área de la vida que no haya sido tocada por el pecado, incluso el raciocinio. Pablo dice, carta a los Romanos, y su necio corazón se fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios, adorando y dando culto a la criatura antes que al Creador, el cual es bendito sobre todas las cosas. Su ego se exalta tanto. Sí. Se levanta el puño hacia arriba. Sí. Ahora, se complica más, porque decía Voltaire, el hombre creó a Dios a su imagen y semejanza, y el hombre le devolvió el favor a Dios, creando a Dios a su propia imagen. Y generalmente creamos a Dios a nuestra imagen para nuestro beneficio. A final de cuentas, a quien adoramos no es un Dios falso, sino a nosotros mismos. Entonces, me llama la atención que el hermano empiece por el principio. Empiece por lo básico, hermano Araujo. No sé si venga al tema, pero el inicio de los varones, yo comencé hace mucho tiempo con el hermano Zamor y el hermano Araujo. Yo todavía no era un comprometido con el Señor, y ese es mi testimonio de platicar con el Señor. Yo no tengo así un llamamiento que Dios me hizo, ¿no? Sino que yo le doy gracias a Dios por la vida de mis hermanos, con esa entrega que tenía. Yo la verdad, yo acompañé 1 o 2 veces al hermano Zamora a pie de gallo, y la vez de la construcción con los hermanos de Red House. Y yo me daba cuenta de cómo le hacen, por qué le hacen esto. Sí. Y lo que más a mí me hizo entregarme al Señor, a Jesucristo, fue cuando tuve unas pláticas con los hermanos de Red House aquí. La identificación de unas culturas diferentes, pero amábamos al mismo Dios.
Y sí, me quedé así y dije, no, como que esto es realmente verdad. Y es lo que estoy viendo, porque a veces somos un poco egocentristas, nos creemos que no le das gracias a Dios, dale gracias a Dios porque tú le estás ayudando. Ves personas con ese ánimo que no creen en Dios, que no tienen ninguna educación en Cristo, pero son muy buenas, son muy abiertas, apoyan a la gente. Sí. Pero yo les digo a mí, pero Dios es el que provee, no tú. Y hermanos, ese es mi testimonio, que es ver a los hermanos cómo comparten a Dios, cómo nos tocó el Señor, y eso me ha convencido, y de veras de ser de unas culturas diferentes, pero que amamos a Dios y nos cruzamos correctamente. De ahí nació lo que es este grupo, apoyarnos entre todos los hermanos en las necesidades y todo eso, sin ningún deseo ni ninguna otra más que ayudarnos. Fíjense, a mí me pasó algo parecido. Fuimos con un grupo de estos hermanos al Cerro de las Campanas, y estaba Miss Kay, que es la esposa de un diácono, gordita ella, con problemas de sus rodillas, no podía subir el cerro. Entonces pues iba atrás y yo me quedé con ella platicando, y empezamos a hablar de nuestros países, y yo le dije, yo sé que ningún terreno que México es un país sin esperanza en cada aspecto de su existencia, salvo Jesucristo, que ni políticamente ni socialmente tenemos esperanza si no es Jesucristo. Y entonces Miss Kay me dice, nosotros creemos exactamente lo mismo. Creemos que Estados Unidos es un país sin esperanza fuera de Cristo, que nuestra única esperanza es Cristo. Ella era mujer, anglosajona, blanca, protestante, yo mexicano, antiguo comunista, ateo, muy diferentes, pero de pronto descubrí ese vínculo. O sea, pero en Cristo hablamos el mismo idioma. En Cristo nos identificamos y vemos los problemas de nuestros países con los mismos ojos, y gracias a Dios vemos la misma solución. La solución es Cristo. Y entonces para mí fue un descubrimiento muy grande. Debo reconocer, hermanos, yo siempre tuve mucho prejuicio con los norteamericanos. Tuve mucho prejuicio, por ejemplo, y hasta el presente, por ejemplo, no me gusta el fútbol americano. O sea, lo veo como invasión cultural, ¿no? Todavía no me gusta. A mi hijo sí le gusta, a mi esposa le gusta, a mí no me gusta. Pero Dios me ha ido domesticando en eso, ¿no? Me ha ido cambiando, y darme cuenta, a lo mejor puedes tener problemas con la política de un país, pero en ese país hay verdaderos cristianos, hay hermanos tuyos en la fe que creen igual y esperan igual que tú. Y entonces te das cuenta, tu problema es con la política de un país, pero no con la gente de ese país, no con toda la gente de ese país. Por asociación, ¿no? Sí. Al final, hermanos, creo que vamos a dejarle aquí, hay más en la lección, pero creo que el curso es muy útil, y me sorprende que tiene apartados. Por ejemplo, tiene un capítulo sobre la depresión. Uy, hermanos, ese es un tema, hermano Gus, bien espinoso, porque hay un tipo de depresión que es clínica, que es de farmacéutica cerebral. O sea, el cerebro no te produce las endorfinas que necesitas y entras en depresión clínica. Hay otra depresión que es producto de la frustración de la vida, y me parece muy valiente que el autor aborde el tema de la depresión así, de forma frontal, de manera directa, entre muchas otras cosas. Entonces, yo espero, hermanos, que valga la pena el estudio, y pues la decisión va a ser si seguimos con él o no. Y hay la opción de descargar el PDF, ¿no, hermano? Sí, hermano. Si nos informa sobre eso. Sí, nada más que me pongan, hermano, en el grupo. es que no estamos muchos en el chat, creo. Sí, métame el chat, hermano. Sí, también. Sí.
Sí, es que yo estaba en el chat, pero cuando me clonaron el teléfono, ya no le había pedido al hermano que me incluyera en el chat de los varones. Pastor, le quiero pedir un favor al hermano Javier si lo puede apoyar para el próximo sábado. Él ya lo descargó, a ver si nos ayudas en las siguientes. Pero ¿va a dar continuidad usted, no? No, puede seguir usted. De Sí. todas maneras, Dele el continuidad. próximo sábado, no estoy seguro si voy a venir o no, porque vamos a ir a un congreso a Monterrey. Varios hermanos, va a ir Ricardo, va a ir el hermano Pablo Contreras, va a ir mi hermano Javier, vamos a ir varios a ese congreso ¿cómo se llama? Por su causa. Por su causa. Va a venir los dominicanos, Sugel Meche, Sugel y Miguel Núñez. ¿Perdón? Miguel Núñez. Miguel Núñez. No me lo sabe, pastor. Se lo voy a dejar a Raúl. ¿Perdón? Le voy a dejar el trabajo a Raúl. Ok. Raúl, ¿nos puedes apoyar el próximo sábado? Porque ellos van a estar Le dejo el libro si quiere, mano. Si es que no sabemos cómo va a estar lo de regreso. Es que no sabemos si regresemos, ya es que luego hay mucho tráfico. Exactamente. No, pero está Sí, bien, pastor. no sabemos si vamos a regresar en cualquier Va hora. a ir a Argentina, dice el hermano. Bueno. No, le dejo el texto, hermano, para que no le batalle. Página 20. Vamos allí. Y ya usted se prepara. Algo muy valioso que tiene el hermano es que tiene apoyo bíblico para cada declaración. No hay pierde. Sí, no hay pierde. O sea, da la idea y luego va la Biblia. Y es contundente. Hermano, ¿podemos orar para terminar?